Saludos estudiantes, bienvenidos a este módulo de Economía General. Vamos a iniciar con nuestra unidad número uno. En esta primera unidad vamos a ver básicamente el objetivo general, que es contextualizarlo con los principios y los fundamentos de la teoría económica, para que ustedes obviamente puedan empezar como a ver todo el ámbito que maneja esta gran ciencia. Luego vamos a ver entre los objetivos específicos todo lo que tiene que ver con la determinación de los elementos generales de la economía. Vamos a reconocer los diferentes modos de producción que se han dado en la humanidad a través de las diferentes teorías de la economía. Y entre los principales temas está la naturaleza de la economía, los modos de producción y algunas teorías económicas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? La naturaleza de la economía. Normalmente la economía está en nuestro día a día, o sea, en nuestro quehacer diario, siempre todas nuestras actividades muchas veces van a estar propendiendo con el tema de la economía. Por ejemplo, cuando compramos alimentos, cuando nos montamos en un sistema, por ejemplo, de transporte, cuando vamos y compramos ropa para satisfacer una necesidad. De la economía hoy se define como una ciencia que obviamente lo que busca es administrar unos recursos escasos. Entonces, la principal actividad que tiene una economía es como analizar el tema de la escasez que puede haber en una sociedad, que puede haber en un país, que puede haber en un lugar. Y normalmente en la economía encontramos que esta palabra viene, pues, por ejemplo, de oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración y manejo. Vamos a encontrar también una definición de economía que está enfocado a un sujeto y a un objeto. El sujeto viene siendo el ser humano y el objeto viene siendo la maximización de los recursos escasos. Entonces, en este orden de ideas, se puede afirmar que lo que busca la economía es estudiar la escasez, mirar de pronto cómo se manejan esos recursos que son limitados en una sociedad donde las personas deben tener un comportamiento, deben ir tomando unas decisiones. ¿Para qué? Para que obviamente esas decisiones incidan, ejemplo, en la economía, por ejemplo, en la economía desde un país, en la economía de un hogar, en la economía de una empresa. Entonces, todo eso es muy importante, donde hoy los individuos toman decisiones que pueden en este caso ser muy enfocadas a qué, a un tema disyuntivo, a un tema de poder elegir como una posibilidad, a un tema de costo, ¿cierto? Es decir, como mirar cuál es el de mayor costo para hacer una compra, o mirar el tema de las ganancias que se pueden generar en la toma de decisiones, o mirar los incentivos o las motivaciones que puedan darse si yo tomo la opción A o la opción B, mirar que de pronto las personas también están pendientes en todo lo relacionado a nivel comercial, como el mercadeo, como el mercado hacen algunas estrategias para obviamente tomar las mejores decisiones. Y el Estado involucra en este caso decisiones también para mirar a ver a través de las políticas macroeconómicas cómo tratar de controlar o cómo tratar de desarrollar su economía. Entonces, de ejemplo, el Banco de la República hoy es la autoridad máxima en el tema económico, donde en este caso tiene una gran incidencia en sus decisiones. Ahora, las ramas de la economía básicamente se basan en la política económica, teoría económica y en la economía descriptiva. Cuando hablamos de la política económica, que básicamente va a ser como el contenido de este módulo, es que vamos a encontrar que hay unas leyes, hay unas normas y todo se relaciona con la microeconomía y la macroeconomía. En la teoría económica normalmente se ocupa del cumplimiento de las normas y leyes de la economía, y en la descriptiva tiene que ver cómo su nombre lo indica, solo describe los hechos económicos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que la economía descriptiva está enfocada a un tema de compras, en la teoría económica está enfocada a un tema de ley de demanda, y obviamente la política económica está más enfocada a unas políticas monetarias. Ahora, los modos de producción y algunas teorías económicas, vamos a ver que el sistema económico, la economía requiere de un orden sistemático, o en este caso como que exista un proceso para que pueda funcionar. Entonces, en este caso vamos a encontrar unos pasos, el cual es importante que suceda uno para que otro continúe. Entonces vamos a encontrar necesidades humanas, donde
inicialmente se genera un problema económico con esas necesidades humanas, luego se dan unas actividades económicas, se utilizan unos factores de producción y por último hay unos sectores económicos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las necesidades como tal que se puedan requerir, estamos hablando de unas necesidades básicas, unas necesidades que también pueden ser suntuarias. Ustedes en mercadeo tal vez han visto la pirámide de Maslow, y en esta pirámide de Maslow uno encuentra como los niveles de necesidades que pueden haber. Hay unas necesidades pues, inicialmente básicas, luego unas necesidades de aceptación, unas necesidades de superación, y acá es donde empieza a tener un gran impacto la economía, ya que empieza a estudiar esas necesidades y empieza a generarse unos problemas económicos. ¿Cuáles pueden ser los problemas económicos? Y básicamente unos interrogantes que producir, entonces cuáles son verdaderamente los bienes y los servicios que se requieren en una sociedad para que en este caso el consumidor lo pueda adquirir. Definir en este caso si estamos en un país desarrollado, en un país en vía de desarrollo, qué tanta tecnología, qué tanto avance existe, cuánto producir. Entonces acá encontramos que es necesario tener claro el volumen de la producción, es decir, la cantidad, cómo producir, está todo el tema de la mano de obra, es decir, si vamos a utilizar solamente mano de obra, necesitamos capital, o necesitamos de pronto un tema de tecnología, para quién producir. Entonces acá normalmente es definir cuál es el público objetivo, a dónde nos vamos a enfocar y de acuerdo también al nivel de ingresos de esa población. También encontramos que de acuerdo a esos problemas económicos, cuando los vamos solucionando, entonces aparecen unas actividades económicas principales. La primera tiene que ver con la producción, y la producción básicamente es la transformación de un bien para convertirlo en otro. Entonces, normalmente cuando uno ve las telas, los hilos, los botones, al final se va a convertir en unas prendas de vestir. Luego viene la distribución, que básicamente es llevarle al consumidor a través de un canal de distribución, es decir, a través de unos intermediarios, ya sea mayorista, a través de un minorista o a través directamente de la compañía a ese consumidor. Y vamos a ver lo de la comercialización, y la comercialización básicamente tiene que ver de cómo se hace ese intercambio del producto, es decir, a través de un dinero, a través de un valor. Y por último, el consumo, que es una de las últimas actividades donde el consumidor final es el que va a utilizar o el que usa directamente el producto. De acuerdo a esos temas que se pueden ver como la clasificación que vimos acá, que tiene que ver con esos problemas económicos, debemos también tener muy en cuenta los factores de producción. Y en los factores de producción vamos a encontrar, por ejemplo, la tierra. Y la tierra básicamente es el lugar donde se requiere, por ejemplo, realizar la actividad o en este caso el lugar físico donde vamos a trabajar como tal, como empresa. Vamos a encontrar el capital, y el capital básicamente es, normalmente existe una clasificación de capital: el financiero, que es el monetario, el económico, el que se requiere obviamente para poder operar; el humano, pues todo lo que tiene que ver en este caso con la mano de obra, con su capacitación; y los activos fijos, en este caso si se requieren edificios, muebles, enseres, algún lugar pues para poder llevar a cabo la función. Otra, como tal, otra que tiene que ver acá es la mano de obra o el trabajo, que en este caso es la mano de obra que se requiere, los empleados que se requieren, que pues, la idea es que estén calificados o no calificados de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la función que van a desarrollar. Luego viene la capacidad instalada, y básicamente la capacidad instalada es que como el nivel de optimización y de uso de todos los equipos, de la mano de obra, de la materia prima que se va a utilizar en el proceso de producción, y cómo definir en este caso la cantidad que se puede producir en un determinado tiempo. Por último, estaría aquí que también algunos libros clasifican a la tecnología como un factor de producción, y esa tecnología pues obviamente son como todos los avances, todas las modificaciones que se vayan a tener en cuenta. Vamos a encontrar acá las actividades económicas, y en esas actividades económicas encontramos los sectores económicos. ¿No? Existen tres sectores: el primario, el secundario y el terciario. En el primario, pues básicamente son todas las actividades agrícolas, pecuarias, mineras, de explotación de los recursos naturales.
En el sector secundario está todo el tema de la transformación, todo el tema de la industria, todo el tema de cómo a través de unas máquinas se transforman esas materias primas que están en el sector primario. Y en el sector terciario, en este caso, pues corresponde a todo el tema de servicios, todo lo que es prestación de servicios, como la educación, como el sistema financiero, la salud, el comercio. Entonces, normalmente, pues Colombia, su economía está muy basada en un sector primario, son muy dependientes del sector agrícola. Viene la clasificación de los bienes y en esta clasificación de los bienes vamos a encontrar unos bienes económicos y unos bienes libres. Cuando hablamos de bienes económicos, pues estamos hablando de tangibles e intangibles. Cuando hablamos de tangibles es que se pueden ver, se pueden tocar y normalmente en ese tangible encontramos unos bienes de producción y unos bienes de consumo. Los bienes de producción, pues básicamente tienen que ver con la maquinaria, la materia prima, todo lo que yo requiero para producir un bien. Y de consumo, pues obviamente ya es el producto finalizado, el que obviamente se va a comercializar en una economía. Acá aparecen los perecederos y no perecederos, y en los intangibles pues están todos los relacionados con qué, con lo que no se ve, como la propiedad intelectual, las obras de un escritor, de un artista, la marca, la patente, y en los bienes libres encontramos que son todos los que se encuentran libres en la naturaleza, es decir, por los cuales no hay que pagar ningún precio. Entonces hay unos bienes libres como por ejemplo, no sé, usted estar en un bosque donde pues, usted allí va a encontrar un tema de satisfacción, un tema de descanso, y pues que obviamente un bosque que no cobre. Y por último, vamos a ver la relación de la economía con otras disciplinas. Y cuando hablamos de esa relación de la economía con otras disciplinas, la vamos a encontrar en la política, en la sociología, en la historia. Y la política, pues obviamente, es muy importante la economía en un país para darle como el respaldo en las decisiones que se vayan a tomar a nivel gubernamental. Entonces, obviamente, todas las decisiones coyunturales o estructurales de una sociedad, pues, tienen que estar muy relacionadas con el poder político. La sociología, pues, obviamente, la economía sigue trabajando ahí eminentemente a nivel de comprender la realidad económica, comprender aspectos como el desempleo, como el tema de la pobreza que se van generando. En la historia, pues obviamente está enfocado a un tema de evolución, de mirar las diferentes civilizaciones, cómo lograron de pronto avanzar o algunos países que eran de pronto subdesarrollados como se convirtieron en potencias. En la geografía, pues la relación básicamente tiene que ver con las instituciones económicas, es decir, cómo se está aprovechando en este caso la organización productiva del país, cómo está compuesta el tema sectorial, el tema de la actividad, las principales actividades económicas y en los derechos, pues obviamente tiene que ver la economía con el derecho, con esta ciencia, básicamente con el tema de poder defender unos derechos básicos y obviamente colocar unas responsabilidades que se van definiendo en esa estructura jurídica del país. Entonces, hasta acá, apreciados estudiantes, llegamos a la unidad 1. Les voy a dejar un material de estudio y cualquier inquietud estaré muy pendiente de sus correos. Que estén muy bien.